Millonario cruel obligó a una mesera a tocar el violín en una fiesta de lujo para humillarla. Sin embargo, cuando empezó a tocar el violín, todos quedaron sin palabras. Isabela siempre había soñado con convertirse en una violinista reconocida, una artista capaz de llevar su música a los corazones de todos los que la escucharan. Pero la vida no había sido fácil para ella. Creció en un hogar humilde, siendo la hija de una costurera y un carpintero. La familia vivía en un barrio modesto en las afueras de la ciudad, donde las oportunidades eran pocas y los recursos siempre escasos. A pesar de las limitaciones, el hogar de Isabela estaba lleno de amor y de historias sobre su abuelo, un hombre apasionado por la música que había sido violinista en una pequeña orquesta. El violín de su abuelo, un instrumento viejo y desgastado, era su mayor tesoro. Fue un regalo que él le había dado antes de fallecer, y para Isabela, cada cuerda era un recuerdo de las manos amorosas que le enseñaron sus primeras melodías. Era su conexión con él, una promesa de seguir adelante con el sueño que su abuelo no pudo ver realizado. Sin embargo, tocar el violín no pagaba las cuentas, y era necesario trabajar duro para ayudar a su familia. Por eso, Isabela trabajaba como mesera en un restaurante sofisticado en el centro de la ciudad. Cada día se levantaba temprano, preparaba el desayuno para sus padres y luego tomaba el autobús hacia el trabajo. Allí servía a clientes que vestían trajes elegantes y comían platos costosos, personas para quienes el dinero no parecía ser una preocupación. Durante su turno, Isabela mantenía una sonrisa educada, aunque por dentro a menudo se preguntaba cómo sería vivir una vida tan diferente. Por las noches, cuando regresaba a casa después de largas horas de trabajo, se refugiaba en la pequeña habitación que compartía con su violín. Era en esos momentos de silencio, cuando el mundo parecía detenerse, que ella podía ser realmente ella misma. Se sentaba junto a la ventana abierta, con la luz tenue de la lámpara iluminando las partituras que había acumulado con esfuerzo a lo largo de los años. Cerraba los ojos y dejaba que los acordes la llevaran lejos, lejos de las preocupaciones, lejos de la rutina, hacia un lugar donde la música era todo lo que importaba. A veces, sus padres se detenían en la puerta para escucharla tocar. Aunque no entendían completamente las partituras ni los sueños que ella perseguía, sabían que la música la hacía feliz, y eso era suficiente para ellos. La madre de Isabela, Ana, siempre le decía: «Hijita, tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. No dejes de tocar, aunque el mundo no te escuche todavía». Estas palabras eran un consuelo para Isabela, un recordatorio de que no estaba sola y que el sacrificio valía la pena. Sin embargo, había días en los que las dudas la abrumaban. Veía a sus amigos del barrio dedicarse a trabajos estables, a formar familias y a encontrar cierta seguridad que ella no podía permitirse. Había momentos en que se preguntaba si estaba siendo egoísta al aferrarse a un sueño que parecía inalcanzable, si no sería mejor buscar otro empleo que le permitiera ganar más dinero para ayudar a sus padres. Pero entonces, cuando tocaba las primeras notas de una melodía, todas esas dudas se desvanecían. La música era lo único que la hacía sentir completa, y sabía que no podía renunciar a ello. Una tarde, mientras trabajaba en el restaurante, escuchó al gerente hablar sobre un evento importante que se llevaría a cabo esa noche. Sería una recepción privada organizada por Esteban Valenzuela, un empresario millonario que era conocido por su carácter arrogante y su trato frío hacia los empleados. A Isabela no le agradaba la idea de tener que servir en un evento organizado por alguien con tan mala reputación, pero no tenía opción. Era parte de su trabajo y necesitaba el dinero. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Isabela se cambió al uniforme formal del restaurante, un vestido negro sencillo y un delantal blanco impecable. Se recogió el cabello en un moño prolijo y se miró en el espejo, practicando una sonrisa que pudiera ocultar el cansancio acumulado de la semana. «Un día más», se dijo a sí misma, intentando encontrar motivación. Esa noche no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El restaurante se llenó rápidamente de invitados vestidos con trajes y vestidos elegantes. Los autos lujosos se detenían frente al lugar,
y los choferes abrían las puertas para dejar salir a personas que parecían vivir en un mundo completamente diferente al de Isabela. Ella se movía entre las mesas con agilidad, sirviendo copas de vino y bandejas de aperitivos, mientras observaba con discreción el ambiente lleno de luces y risas. A lo lejos, pudo ver a Esteban Valenzuela, rodeado de un grupo de hombres y mujeres que reían de manera exagerada cada vez que él hacía algún comentario. Era un hombre alto, con una presencia imponente, y aunque su sonrisa era encantadora, sus ojos parecían fríos y calculadores. Isabela evitaba acercarse demasiado. Prefería pasar desapercibida y concentrarse en su trabajo, pero no podía evitar sentir una tensión en el aire. Algo en la forma en que Esteban miraba a su alrededor la inquietaba, como si siempre estuviera buscando una oportunidad para mostrar su poder sobre los demás. Mientras la noche avanzaba, Isabela seguía sirviendo, sin saber que Esteban ya la había notado. Isabela se movía con destreza entre las mesas, llevando bandejas de copas con una precisión adquirida a lo largo de los años. Su objetivo era simple: cumplir con su trabajo de manera impecable y evitar cualquier tipo de conflicto, especialmente con alguien como Esteban Valenzuela, un hombre que claramente disfrutaba mostrando su poder sobre los demás. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella esa noche. El salón estaba decorado de manera impresionante. Candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando las luces cálidas que iluminaban el espacio y creando un ambiente de lujo y opulencia. Las risas llenaban el lugar, mientras los invitados charlaban y se sumergían en el encanto del evento. Los camareros iban y venían con bandejas de finos aperitivos y copas de champaña, y Isabela, aunque impresionada por el despliegue de riqueza, intentaba mantenerse concentrada en su trabajo. De repente, sintió una mirada sobre ella. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Esteban, que la observaba con una sonrisa que ella no pudo interpretar del todo. Había algo en su expresión que la incomodaba, pero Isabela intentó ignorarlo y se concentró en servir a los demás invitados. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara la voz autoritaria de Esteban llamándola desde el otro lado del salón. «¡Tú, la mesera!», dijo él, señalándola con el dedo mientras los que lo rodeaban miraban expectantes. «Ven aquí». Isabela sintió un nudo formarse en su estómago. Todos los ojos se giraron hacia ella mientras avanzaba hacia el empresario, intentando mantener la calma. Sabía que no podía negarse, pero tampoco sabía lo que él quería, y eso la ponía nerviosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó Esteban cuando ella estuvo cerca, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Isabela, señor», respondió ella, bajando ligeramente la mirada, evitando el contacto visual directo. Esteban la observó por un momento, como si la estuviera evaluando. Luego, con un gesto casual, señaló hacia la esquina del salón donde la orquesta del evento estaba descansando. Había un violín apoyado en una silla, y al ver la dirección de su mano, Isabela sintió su corazón saltar en su pecho. «Dime, Isabela, escuché que tocas el violín», dijo Esteban, elevando la voz lo suficiente para que los que estaban alrededor pudieran escuchar. Algunos de los invitados ya comenzaban a prestar atención. «Me pregunto si podrías mostrarnos tu talento. ¿Por qué no tomas ese violín y tocas algo para nosotros?». El comentario de Esteban fue recibido con risitas por parte de algunos invitados. La manera en que lo dijo dejaba claro que no se trataba de una petición genuina, era una orden disfrazada de interés. Isabela sintió sus manos comenzar a sudar y el nudo en su estómago se apretó aún más. Sabía tocar, sí, pero jamás lo había hecho en un lugar como ese, frente a personas como esas. «Vamos, no seas tímida», insistió Esteban, mientras la multitud observaba expectante. «Estamos esperando». Isabela miró el violín. Era diferente al suyo, mucho más nuevo y cuidado, pero a la vez parecía frío, como si fuera un objeto de lujo más en la decoración del evento. Respiró hondo, intentando controlar sus nervios. Sentía la presión de las miradas y las risas discretas que resonaban a su alrededor. No quería hacerlo, pero tampoco tenía opción. Si se negaba, sabía que podría perder su trabajo y su familia necesitaba ese dinero. Con las manos temblorosas, Isabela se dirigió hacia el violín,
Podía sentir las miradas de todos sobre ella, algunos con curiosidad, otros con incredulidad, y varios, como Esteban, con una expresión de burla. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba el instrumento y ajustaba la posición bajo su barbilla. Cerró los ojos por un momento, intentando bloquear todo a su alrededor, enfocándose únicamente en la música que sabía que llevaba dentro de ella. Las primeras notas resonaron tímidamente en el aire, y el salón, que antes estaba lleno de murmullos y risas, comenzó a quedar en silencio. Isabela tocaba una melodía que su abuelo le había enseñado, una pieza dulce y melancólica que siempre le traía recuerdos de su infancia, de los momentos felices que pasaba escuchándolo tocar. La música llenó el espacio y poco a poco la confianza de Isabela creció. Sus manos dejaron de temblar y su corazón, aunque aún acelerado, comenzó a acompasarse con el ritmo de la melodía. El ambiente en el salón cambió. Los invitados, que antes observaban con expectación para ver a la joven fallar, ahora estaban en silencio, inmersos en la interpretación. Algunos cerraron los ojos permitiendo que la música los envolviera, y otros se miraron entre sí con sorpresa. Incluso los amigos de Esteban, que habían estado esperando un espectáculo ridículo, se mostraban ahora intrigados por la habilidad inesperada de Isabela. Esteban, por su parte, había dejado de reír. Su expresión cambió a medida que los acordes fluían, y algo en sus ojos parecía desconcertado, como si no pudiera entender cómo esa joven, a quien había elegido para humillar, pudiera tener tanto talento. Los recuerdos de su madre tocando el piano comenzaron a surgir en su mente, imágenes que él había enterrado hace muchos años, y sin darse cuenta, sintió un nudo formarse en su garganta. Isabela seguía tocando, completamente absorta en la música. Para ella, ya no existían las risas ni las miradas, solo existía el violín y la melodía que resonaba en cada rincón del lujoso salón. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió fue profundo y respetuoso. Todos parecían contener la respiración, como si el hechizo creado por la música aún no se hubiera roto. Entonces, de manera lenta pero constante, los aplausos comenzaron a llenar el salón. Primero unos cuantos, luego más, hasta convertirse en una ovación. Isabela abrió los ojos y miró a su alrededor, sorprendida. No podía creer lo que veía. Personas que antes la habían ignorado, que la habían mirado con desdén por ser solo una mesera, ahora la aplaudían con admiración. Esteban se quedó allí sin saber cómo reaccionar. Había intentado ridiculizar a Isabela, pero el resultado había sido exactamente el opuesto. Los aplausos continuaban resonando en el salón, y mientras Isabela miraba a su alrededor, una mezcla de incredulidad y emoción la inundaba. Nunca había imaginado que su música pudiera recibir tal reconocimiento, mucho menos en un lugar tan lujoso, frente a personas que vivían una vida tan diferente a la suya. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión, pero intentó contenerlas. No quería mostrar más vulnerabilidad de la que ya había expuesto. Al bajar el violín, sus manos aún temblaban, pero ya no era por miedo, sino por la intensidad del momento. Volvió la mirada hacia Esteban, quien se había quedado en silencio, observándola con una expresión indescifrable. El empresario parecía perdido en sus pensamientos, como si no supiera cómo lidiar con lo que acababa de ocurrir. Su plan de humillar a la joven se había convertido en algo completamente distinto. «Muy impresionante», dijo finalmente Esteban, su voz carente del tono sarcástico con el que había empezado. Se aclaró la garganta y miró a su alrededor, como buscando alguna señal de apoyo de sus amigos, pero ellos también parecían sorprendidos. Esteban, sin saber qué más decir, simplemente asintió y se giró hacia otro lado, evidentemente incómodo. Isabela se sintió aliviada cuando él la dejó en paz. Ella se apartó con el violín aún en sus manos, intentando evitar el contacto visual con los invitados que la observaban. Su corazón latía con fuerza, y aunque la ovación había sido inesperada, también la había dejado con una sensación de vulnerabilidad. Todos esos ojos sobre ella, tantas emociones mezcladas, necesitaba respirar. «¡Jovencita!», escuchó una voz distinta,
una voz amable que la sacó de sus pensamientos. Isabela giró la cabeza y vio que uno de los invitados, un hombre de cabello canoso y porte distinguido, se le acercaba. Su expresión no era de burla ni de desdén, era de genuina admiración. Al llegar a su lado, le ofreció una cálida sonrisa antes de hablar. «Soy Rodrigo Muñoz, maestro de una orquesta internacional», díjose extendiéndole la mano. «Tengo que decirte que tu interpretación fue extraordinaria. ¿Has considerado dedicarte profesionalmente al violín?». Isabela parpadeó, sorprendida por la pregunta. Durante años había soñado con esa posibilidad, pero siempre había parecido algo tan lejano, casi imposible. Antes de que pudiera responder, Rodrigo continuó. «Creo que tienes un talento increíble, uno que merece ser visto y escuchado por el mundo», añadió, sin dejar de sonreír. «Me gustaría ofrecerte la oportunidad de unirte a nuestra orquesta. Estoy seguro de que, con el entrenamiento adecuado, podrías lograr grandes cosas». Las palabras del maestro resonaron en la mente de Isabela como un eco. Por un momento, sintió que estaba soñando. No podía ser real. ¿Unirse a una orquesta internacional? Ella, una simple mesera, hija de una costurera y un carpintero. Era como si todo por lo que había trabajado en silencio, todas esas noches practicando hasta el cansancio, finalmente estuviera dando frutos. «Yo no sé qué decir, señor», murmuró, con la voz temblorosa. Miró el violín que sostenía y luego volvió a mirarlo a él. «Esto sería un honor para mí». Rodrigo asintió, complacido. «Piénsalo, pero no tardes demasiado en decidir. La música no espera, y tu talento necesita ser escuchado. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando estés lista para dar el siguiente paso». Le entregó una tarjeta de presentación y le dedicó una última sonrisa antes de alejarse para hablar con otros invitados. Isabela se quedó allí, mirando la tarjeta con incredulidad. No podía creer lo que acababa de suceder. Era como si la vida hubiera dado un giro inesperado y ahora tuviera frente a ella una oportunidad que nunca imaginó posible. Mientras procesaba lo ocurrido, sus pensamientos fueron interrumpidos por la figura de su compañera de trabajo, Marta, que se acercó a ella con una expresión de asombro. «Isabela, ¿estás bien?», preguntó Marta, con los ojos aún abiertos de par en par. «No puedo creer lo que hiciste. Fue increíble». Isabela asintió lentamente, todavía tratando de asimilar todo. No sé cómo pasó. Solo toqué», respondió, su voz casi un susurro. «Nunca imaginé que alguien como ese maestro pudiera fijarse en mí». Marta le sonrió y tomó las manos de Isabela entre las suyas. «Porque tienes un talento que nadie aquí esperaba, ni siquiera tú misma. Deberías estar orgullosa. Te lo mereces, Isabela». Las palabras de su amiga la conmovieron y finalmente dejó que las lágrimas que había estado conteniendo cayeran. Habían sido tantos años de sacrificio, tantas dudas y tantas noches preguntándose si todo valdría la pena. Y ahora, por primera vez, sentía que quizás, solo quizás, su sueño estaba más cerca de hacerse realidad. Mientras tanto, en otra parte del salón, Esteban observaba la escena a distancia, sus pensamientos más oscuros que nunca. Había querido humillar a Isabela, demostrarle a todos los presentes que el poder y el dinero eran lo que realmente importaba, pero había fracasado. En cambio, la joven había demostrado un talento genuino y había conquistado el respeto y la admiración de todos los que estaban allí, algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Esteban se giró hacia la mesa donde estaban sus amigos, pero estos ya no reían ni lo felicitaban por su intento de ridiculizar a la mesera. Al contrario, algunos lo miraban con desaprobación y otros simplemente lo ignoraban, fascinados aún por lo que acababan de presenciar. Algo dentro de él se quebró en ese momento, una sensación de vacío que no podía explicar. Había algo en la melodía que Isabela había tocado, algo que le era familiar y que, por razones que aún no entendía, lo había afectado profundamente. Con el ceño fruncido, Esteban decidió retirarse del evento antes de que alguien pudiera notar su incomodidad. Caminó hacia la salida con pasos rápidos
intentando dejar atrás la música que aún resonaba en su mente. Pero sabía que no sería fácil. Esa melodía había tocado una fibra muy profunda, un recuerdo de algo que había intentado olvidar durante años. Isabela, sin saber el impacto que había causado en Esteban, miró a Marta y luego a la tarjeta del maestro. Sentía que el mundo se abría ante ella, pero también sabía que tomar esa decisión significaría dejar atrás muchas cosas. Mientras el salón comenzaba a llenarse nuevamente de murmullos y risas, Isabela supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Después del evento, Isabela sentía como si estuviera flotando en una nube de emociones y confusión. Caminó hacia el área de empleados del restaurante, donde podía tomarse un momento para respirar y recomponerse. Necesitaba un descanso después de lo que había sucedido, aunque apenas podía procesar lo que significaba. Marta la acompañó, dándole una sonrisa alentadora mientras se sentaban en un pequeño banco. ¿Te das cuenta de lo que pasó ahí dentro?, dijo Marta, sacudiendo ligeramente los hombros de Isabela. Te ofrecieron un lugar en una orquesta internacional. Esto no es algo que pasa todos los días. Isabela asintió, todavía incrédula. Miró la tarjeta del maestro Rodrigo que sostenía entre sus dedos y se dejó caer hacia atrás, apoyándose en la pared con los ojos cerrados. Nunca pensé que algo así pudiera sucederme, Marta. Fue todo tan... Pausó un momento, buscando las palabras adecuadas. Fue aterrador y hermoso al mismo tiempo. Marta sonrió y le dio un pequeño empujón en el hombro. ¿Vas a hacerlo, verdad? ¿Vas a llamarlo? Isabela abrió los ojos y miró a su amiga, pero antes de que pudiera responder, un supervisor entró al área de empleados. Su expresión parecía preocupada y sus ojos se fijaron directamente en Isabela. Isabela, el señor Valenzuela quiere hablar contigo antes de que te vayas, dijo el supervisor con voz baja. Está esperando en la entrada del restaurante. Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía por qué Esteban querría hablar con ella, y la idea de tener que enfrentarse nuevamente a su arrogancia le provocaba cierto temor. Marta le apretó la mano para darle ánimo. Estarás bien, Misa. Solo recuerda lo que hiciste hoy. Tú tienes el poder ahora. Isabela asintió, tomó aire y se levantó lentamente. Con la tarjeta del maestro guardada en el bolsillo de su delantal, caminó hacia la entrada del restaurante. Cada paso la hacía sentir más nerviosa, pero también más decidida. Esteban Valenzuela ya no era una figura tan intimidante para ella. Después de todo, su intento de humillarla se había convertido en la oportunidad que siempre había esperado. Al llegar a la entrada, vio a Esteban de pie, mirando hacia la calle a través del ventanal. Estaba solo, lo cual le sorprendió, ya que siempre parecía rodeado de gente. Su postura era rígida, y aunque su semblante seguía siendo altivo, había algo diferente en su expresión. Algo más humano, tal vez. ¿Querías hablar conmigo, señor Valenzuela?, preguntó Isabela, intentando mantener su voz firme. Esteban se giró hacia ella y la miró por un momento, sus ojos reflejando una mezcla de emociones que Isabela no pudo identificar del todo. Después de una pausa, asintió. Sí, Isabela, respondió, su tono más suave de lo que ella esperaba. Solo quería aclarar algo. Hubo un momento de silencio entre ellos. Isabela esperaba alguna clase de comentario sarcástico, una excusa para continuar la humillación. Pero, para su sorpresa, lo que salió de la boca de Esteban fue muy diferente. «Esa melodía que tocaste», dijo él finalmente, su voz temblando ligeramente. «La he escuchado antes, aunque hace mucho tiempo. Mi madre solía tocarla cuando yo era un niño». Isabela parpadeó, desconcertada. Había algo en la forma en que él mencionó a su madre que la hizo sentir una profunda tristeza, casi como si el mismo Esteban estuviera luchando con sus emociones. La imagen del hombre arrogante y frío se desmoronó momentáneamente, y lo que quedaba era alguien mucho más humano, vulnerable. ¿Tu madre?, preguntó Isabela, sin saber muy bien qué más decir. Esteban asintió mirando hacia el suelo. Parecía dudar antes de continuar. Sí, ella tocaba el piano. Esa melodía,
Era una de sus favoritas. La escuchaba todas las noches cuando era niño, antes de que ella... Hizo una pausa, tragando saliva. Antes de que ella falleciera. La sinceridad en las palabras de Esteban dejó a Isabela sin palabras. Todo el resentimiento que había sentido hacia él, toda la rabia por la humillación que había intentado infligirle, parecía desvanecerse al escuchar ese tono quebrado en su voz. No era el hombre altanero y frío que había conocido al inicio de la noche. Era solo alguien que había perdido a una madre que amaba profundamente. No sabía eso, señor Valenzuela. Esa melodía me la enseñó mi abuelo. Siempre la consideré especial, pero no sabía que podría tener un significado para alguien más, dijo Isabela, sus palabras llenas de empatía. Esteban se quedó en silencio por un momento, antes de levantar la mirada para encontrar la de Isabela. «Tienes un talento especial, Isabela», dijo finalmente, sus ojos aún llenos de esa tristeza latente. «Yo nunca debí haberte hecho pasar por esa situación. Fue cruel, y lo siento». Isabela no sabía qué responder. Era la primera vez que alguien como Esteban le pedía disculpas de manera tan sincera. En ese momento se dio cuenta de que su música había tocado algo dentro de él, algo que el propio Esteban tal vez había olvidado que existía. «Gracias, señor Valenzuela», respondió ella con un tono suave. «Aprecio tus palabras». Esteban asintió lentamente y dio un paso atrás, como si estuviera listo para despedirse. «Espero que aproveches la oportunidad que te ofrecieron esta noche. Te deseo éxito, de verdad». Isabela le dedicó una leve sonrisa, sintiendo que algo había cambiado en el aire entre ellos. Tal vez no lo volvería a ver, tal vez sí, pero lo que estaba claro era que, en esa noche llena de opulencia, Isabela había demostrado no solo su talento, sino su fuerza y determinación, y eso había cambiado algo en el corazón de un hombre que, hasta entonces, parecía impermeable a las emociones. Esteban se giró y salió del restaurante, dejando a Isabela con una sensación de alivio y esperanza. Ella miró la tarjeta del maestro que tenía en el bolsillo y supo que esta era su oportunidad, una que no podía dejar escapar. Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de Esteban, Isabela permaneció allí por un momento, sintiendo cómo todo lo que había ocurrido esa noche la envolvía como una ola de emociones. Había comenzado su turno con el simple propósito de cumplir con su trabajo, pero ahora tenía una oportunidad frente a ella que nunca habría imaginado. El maestro Rodrigo le había ofrecido un lugar en su orquesta, y hasta Esteban Valenzuela, el hombre que había intentado humillarla, había mostrado un lado vulnerable que nadie esperaba. Isabela suspiró y regresó al área de empleados, donde Marta la esperaba, evidentemente ansiosa por saber qué había ocurrido en su conversación con Esteban. «¿Qué pasó, Isa? ¿Qué quería el señor Valenzuela?», preguntó Marta, acercándose rápidamente. Isabela dejó escapar una sonrisa, todavía algo sorprendida por lo que había ocurrido. «Me pidió disculpas, Marta. Me dijo que la melodía que toqué era una que su madre solía tocar cuando él era niño», explicó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Nunca pensé que podría ver algo así en él. Parecía tan... humano». Marta la miró con los ojos muy abiertos, incapaz de ocultar su asombro. «¿Esteban Valenzuela pidiendo disculpas?», repitió, casi riendo por lo increíble que sonaba. «Creo que acabas de hacer historia, Isabela. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a llamar al maestro?». Isabela miró la tarjeta que aún sostenía y sintió una oleada de emoción al pensar en lo que eso significaba. Ser parte de una orquesta internacional era algo con lo que había soñado desde niña, desde el momento en que su abuelo le puso un violín en las manos por primera vez. Todo el sacrificio, todas las noches de práctica solitaria y todos los momentos de duda parecían tener sentido ahora. «Sí, Marta», respondió finalmente, con una sonrisa llena de determinación. «Voy a llamarlo. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Mi abuelo siempre me dijo que la música debía compartirse, que no importaba cuánto tardara en llegar la oportunidad, debía estar lista para tomarla cuando apareciera». Marta le dio un abrazo emocionado y la miró con ojos brillantes. «Sabía que lo harías, Isa. Estoy tan orgullosa de ti. Vas a ser increíble.
y todos vamos a estar aquí apoyándote». Con esas palabras de aliento, Isabela sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza. Sabía que no sería un camino fácil, pero nada en su vida lo había sido, y eso no la había detenido antes. Después de despedirse de Marta y terminar con sus responsabilidades en el restaurante, tomó el autobús de regreso a casa, con la tarjeta del maestro guardada en su bolsillo y la determinación de seguir adelante. Cuando llegó a casa, sus padres aún estaban despiertos, esperando por ella. Era algo que solían hacer, a pesar de que Isabela insistía en que no era necesario. Su madre, Ana, siempre la recibía con una sonrisa cálida, y su padre, Manuel, la abrazaba con fuerza, contento de tenerla a salvo. Esa noche no fue diferente, excepto que Isabela llevaba consigo una noticia que estaba ansiosa por compartir. «¿Cómo te fue hoy, hija?», preguntó Ana, mientras le servía un poco de té en la pequeña mesa de la cocina. Isabela se sentó y miró a sus padres con una sonrisa que no podía ocultar. Sus ojos brillaban de emoción y ambos notaron que algo era diferente. «Pasó algo increíble esta noche», dijo Isabela, tomando aire antes de continuar. «Me pidieron que tocara el violín en el evento, y cuando lo hice, uno de los invitados, un maestro de orquesta, me ofreció una oportunidad para unirme a su orquesta». Ana dejó la taza que sostenía, mirándola con incredulidad. «¿Una orquesta? ¿De verdad?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. «Oh, Isabela, eso es maravilloso». Manuel, aunque menos expresivo, también mostraba una mezcla de orgullo y emoción en su rostro. Se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. «Siempre supe que tu talento te llevaría lejos, hija. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti». Isabela sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos y no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. De alguna manera, escuchar esas palabras de su padre la conmovió más que cualquier otra cosa que había ocurrido esa noche. Todo lo que había hecho había sido por ellos, por su abuelo, por el amor que compartían por la música. «Todavía no sé todos los detalles», dijo, secándose las lágrimas, «pero quiero intentarlo. Esto podría cambiar nuestras vidas». Ana asintió, acercándose para abrazar a su hija. «No importa cuánto tiempo te lleve, Isabela. Nosotros siempre vamos a estar aquí para apoyarte. Este es tu sueño y tienes que perseguirlo». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. Llamaría al maestro al día siguiente y, con suerte, comenzaría una nueva etapa en su vida, una que la acercaría al sueño que había perseguido por tanto tiempo. Los días siguientes pasaron rápidamente. Isabela se puso en contacto con el maestro Rodrigo, quien la invitó a una audición en el conservatorio donde ensayaba su orquesta. La emoción y el nerviosismo se mezclaban mientras practicaba cada noche, preparando la pieza que tocaría para la audición. No era solo una oportunidad para demostrar su talento, sino también un paso hacia un futuro que siempre había deseado. El día de la audición, Isabela llegó al conservatorio con su violín cuidadosamente guardado en su estuche. Caminó por los pasillos decorados con fotografías de músicos reconocidos y se detuvo por un momento, observando las imágenes con admiración. Se preguntaba si algún día su rostro estaría colgado en un lugar como ese, si su música llegaría a inspirar a otros como esas personas la inspiraban a ella. Finalmente, entró en la sala donde el maestro Rodrigo la esperaba junto a otros miembros de la orquesta. Todos la observaron con interés cuando se presentó, y aunque el temor intentaba apoderarse de ella, Isabela recordó las palabras de su madre y la confianza que su familia tenía en ella. Se colocó el violín bajo la barbilla, cerró los ojos y dejó que la música hablara por ella. Las primeras notas llenaron la sala, y una vez más, Isabela se perdió en la melodía. Las notas del violín resonaban con una fuerza y una pasión que llenaban cada rincón de la sala de audiciones. Isabela había cerrado los ojos para evitar cualquier distracción, enfocándose completamente en la música que brotaba de su alma. Las miradas de los miembros de la orquesta la seguían atentamente, mientras el maestro Rodrigo observaba cada movimiento con una sonrisa que reflejaba aprobación y un cierto orgullo.
Las cuerdas del violín vibraban bajo sus dedos, y por un momento, Isabela sintió que el tiempo se detenía. Todo el esfuerzo, todas las noches de práctica solitaria, las dudas y los sacrificios, parecían estar concentrados en esa interpretación. La música era su refugio y su expresión más profunda. Era la voz que no siempre había podido usar para decir lo que sentía. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Isabela abrió los ojos lentamente. La sala estaba en silencio, y por un momento tuvo miedo de haber fallado. Sin embargo, antes de que ese temor pudiera enraizarse, los aplausos llenaron el espacio. No era una ovación estruendosa, sino una serie de aplausos sinceros y respetuosos que la conmovieron profundamente. El maestro Rodrigo se levantó de su asiento y se acercó a ella, con una expresión llena de calidez. Isabela, fue una interpretación maravillosa. Tienes un talento innato, y con el entrenamiento adecuado, no tengo duda de que podrás alcanzar grandes cosas, dijo, poniéndole una mano en el hombro. Nos encantaría que te unieras a nosotros. Isabela sintió como si su corazón fuera a estallar de emoción. Había sido una simple audición, pero representaba mucho más. Era la puerta de entrada a un mundo que siempre había soñado, pero que nunca creyó que pudiera ser para ella. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas y asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Gracias, de verdad, muchas gracias, logró decir, su voz entrecortada por la emoción. Rodrigo le devolvió la sonrisa y asintió. Es solo el comienzo, Isabela. Tendrás que trabajar duro, pero creo que ya estás acostumbrada a eso. Estoy seguro de que harás un trabajo excelente. Nos veremos en los ensayos la próxima semana. Mientras el maestro Rodrigo se retiraba para atender otros asuntos, Isabela se quedó allí, abrazando su violín con fuerza. Miró a su alrededor, al hermoso salón de ensayo y a los músicos que comenzaban a prepararse para sus prácticas. Era un ambiente que siempre había soñado, y ahora tenía la oportunidad de ser parte de él. No podía evitar sentirse un poco intimidada, pero también sabía que este era su lugar. Todo lo que había pasado en el restaurante, toda la humillación y la tensión, había llevado a este momento, y ella no iba a desaprovecharlo. Cuando Isabela regresó a casa esa noche, sus padres la esperaban con evidente nerviosismo. Ana y Manuel habían pasado el día pensando en la audición, y la preocupación por su hija había sido casi palpable. En cuanto escucharon la puerta abrirse, ambos se levantaron para recibirla. «¿Cómo te fue, hija?», preguntó Ana con voz ansiosa, acercándose rápidamente a ella. Isabela no pudo evitar sonreír. Dejó el estuche del violín en la mesa y miró a sus padres con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Me aceptaron, mamá. Me aceptaron», exclamó incapaz de contener la emoción. Ana llevó ambas manos a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas mientras abrazaba a su hija con fuerza. Manuel, con una sonrisa llena de orgullo, también se acercó para abrazarlas a ambas. «Sabía que lo lograrías, hija», dijo Manuel, con la voz quebrada por la emoción. «Siempre hemos sabido que eres capaz de cosas grandes. Estamos tan orgullosos de ti». Isabela sintió como una calidez indescriptible llenaba su pecho. Durante tanto tiempo había trabajado para llegar a este punto, y ahora, con el apoyo de su familia, sabía que estaba lista para el siguiente paso. «Voy a empezar a ensayar la próxima semana. Va a ser difícil, pero estoy lista», dijo Isabela, apartándose ligeramente de sus padres para mirarlos a los ojos. «Esto no sería posible sin ustedes. Gracias por siempre creer en mí, incluso cuando yo misma no lo hacía». Ana acarició el rostro de su hija y asintió con una sonrisa. «Todo lo que hemos hecho ha sido porque te amamos y porque creemos en ti. Sabemos que serás increíble, Isabela». Los días pasaron rápidamente, y la vida de Isabela comenzó a cambiar de una manera que ella no había anticipado. Sus horarios en el restaurante se volvieron más cortos, ya que necesitaba tiempo para ensayar con la orquesta. Aunque ya no podía contribuir tanto económicamente como antes, sus padres la apoyaban completamente,
y Manuel incluso empezó a trabajar horas extras para asegurarse de que Isabela pudiera dedicarse completamente a su música. Cada vez que entraba al conservatorio, Isabela sentía una mezcla de emoción y miedo. El nivel de los músicos que la rodeaban era impresionante y ella sabía que tendría que esforzarse al máximo para estar a la altura. Pero no había marcha atrás. Cada ensayo era una oportunidad para aprender, para mejorar y para demostrar que pertenecía allí. Rodrigo se convirtió en su mentor, guiándola pacientemente a través de las piezas y enseñándole técnicas que nunca había aprendido antes. Aunque los ensayos eran exigentes y a veces agotadores, Isabela siempre se iba a casa con la sensación de haber avanzado, de estar un paso más cerca de su sueño. A veces, después de los ensayos, se quedaba un rato más en el salón, practicando sola cuando los demás músicos ya se habían ido. Había algo mágico en ese lugar, en la forma en que el sonido del violín resonaba en las paredes vacías, en cómo las notas parecían llenarla de esperanza y propósito. En esos momentos, pensaba en su abuelo y en cómo él siempre le había dicho que la música era un regalo, algo que debía compartirse con el mundo, y ahora, finalmente, estaba empezando a hacer precisamente eso. Un día, mientras estaba en medio de uno de esos ensayos privados, escuchó un suave aplauso desde la puerta del salón. Se giró sorprendida y vio a Rodrigo allí, observándola con una sonrisa. «¿Sabes, Isabela, hay algo especial en la forma en que tocas», dijo caminando hacia ella. «No es solo técnica, es la emoción que transmites. Y eso es lo que hace que la gente quiera escucharte». Isabela sonrió, sintiendo cómo sus mejillas se ruborizaban ligeramente. «Gracias, maestro. Estoy haciendo lo mejor que puedo». Rodrigo asintió y se acercó un poco más. «Vas a tener una oportunidad muy pronto de demostrar todo lo que has aprendido. Vamos a tener una presentación en el teatro de la ciudad dentro de un mes y quiero que formes parte de ella. Será tu debut oficial con la orquesta». Isabela sintió cómo el corazón se le aceleraba. Un debut oficial frente a una audiencia real. Era lo que siempre había soñado, pero también lo que más temía. «¿Cree que estoy lista?», preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Rodrigo la miró a los ojos y sonrió con confianza. «No tengo ninguna duda, Isabela. Estás más que lista». Mientras Isabela se preparaba para su debut con la orquesta, otra persona se encontraba sumida en pensamientos igualmente intensos. Esteban Valenzuela, el empresario acostumbrado a dominar cada aspecto de su vida, no podía dejar de pensar en la joven violinista que había conocido aquella noche en su evento. La melodía que ella había tocado seguía resonando en su mente, removiendo recuerdos que había intentado enterrar durante muchos años. Esteban se encontraba sentado en su estudio, una habitación adornada con muebles de lujo, libros caros que rara vez leía y una enorme ventana que daba vista a la ciudad. Normalmente, este lugar era su refugio, un espacio donde se sentía en control y podía planear su siguiente movimiento de negocios. Pero en estos días se sentía inquieto, incapaz de concentrarse. Había algo en la forma en que Isabela había tocado esa melodía que lo perseguía, como un eco de un pasado doloroso. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo inundaran. Era apenas un niño cuando su madre solía sentarse al piano en la sala de su hogar, tocando esas dulces y melancólicas melodías que lo hacían sentir seguro, amado. Su madre era el único consuelo en un mundo que, desde temprano, le había mostrado lo difícil que podía ser la vida. Después de su muerte, nada volvió a ser igual. Su padre se había vuelto más frío y distante, y Esteban tuvo que aprender a ser fuerte y a valerse por sí mismo. La música, ese consuelo que su madre le había dado, se había perdido entre las responsabilidades y la dureza que acompañaba su vida adulta. Sin embargo, aquella noche, cuando Isabela tocó esa melodía, algo dentro de él se rompió. Le había recordado lo que había perdido, la parte de sí mismo que había dejado atrás en su afán de ser exitoso, de demostrarle al mundo que nada lo podía derribar. Pero ahora, con cada acorde que recordaba, comprendía que el poder y el dinero no podían llenar el vacío que había dejado su madre. Esteban se levantó de su silla y caminó hacia el gran ventanal.
observando las luces de la ciudad. En el reflejo del vidrio, pudo ver la expresión de su propio rostro, una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Era un hombre exitoso, sí. Pero ¿qué significaba ese éxito cuando no podía compartirlo con nadie? Cuando su vida estaba llena de soledad y de personas que solo lo rodeaban por conveniencia? Recordó la expresión de Isabela después de tocar, la mezcla de sorpresa y emoción en su rostro cuando los aplausos llenaron el salón, la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas. Era claro que la música significaba todo para ella, que cada nota que tocaba venía del corazón. ¿Cuándo fue la última vez que él mismo había sentido algo así? ¿Cuándo había dejado de lado la belleza de las pequeñas cosas, como la música, para enfocarse únicamente en el poder y el control? Suspiró profundamente y se alejó de la ventana, decidido a hacer algo que nunca antes había considerado. Había pasado toda su vida buscando ser el mejor, ser intocable. Había usado su dinero y su poder para dominar a otros, para demostrar su superioridad. Pero tal vez había llegado el momento de cambiar. Tal vez había algo más en la vida que solo números, adquisiciones y eventos lujosos. Esteban decidió que necesitaba ver a Isabela de nuevo. Necesitaba agradecerle no solo por la música, sino por lo que había despertado en él. Sentía una necesidad urgente de entender por qué esa melodía lo había afectado tanto, de explorar lo que había dejado atrás y, tal vez, redimirse por los errores que había cometido. Al día siguiente, Esteban hizo que su asistente personal averiguara dónde ensayaba la orquesta a la que Isabela se había unido. Sabía que no sería fácil encontrarla, pero no era alguien que se diera por vencido fácilmente cuando tenía un objetivo en mente. Cuando recibió la información, se dirigió hacia el conservatorio. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que era lo correcto. Llegó justo cuando el ensayo estaba terminando. Desde fuera del salón, podía escuchar los últimos acordes de una pieza que sonaba grandiosa y poderosa. Se detuvo en la puerta, sin querer interrumpir. Observó a través del cristal cómo los músicos finalizaban la pieza y luego comenzaban a guardar sus instrumentos, algunos charlando animadamente, otros preparándose para irse. Fue entonces cuando la vio. Isabela estaba de pie en el centro del salón, hablando con el maestro Rodrigo. Su expresión era de concentración, asintiendo a lo que él decía, claramente enfocada en lo que tenía que hacer para mejorar. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el violín, que irradiaba una confianza que no había tenido aquella primera noche en el evento. Esteban sintió una punzada de admiración. Había intentado ridiculizarla, y ella había usado esa oportunidad para crecer, para mostrarse al mundo. Cuando el maestro Rodrigo se retiró, Esteban aprovechó el momento para acercarse. Tomó aire y entró al salón, caminando lentamente hacia Isabela. Ella lo notó de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo allí. «¿Señor Valenzuela?», preguntó, con una mezcla de desconcierto y cautela en su voz. «¿Qué hace aquí?». Esteban hizo una pausa, mirando el violín que Isabela aún sostenía. Luego la miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que debía ser completamente honesto. «Vine a verte, Isabela. Hay algo que necesito decirte», respondió con una seriedad que reflejaba la importancia de lo que sentía. «No fue fácil para mí escuchar esa melodía, y no porque no fuera hermosa, al contrario, fue hermosa de una manera que no estaba preparado para enfrentar». Isabela lo miró en silencio, esperando que continuara. «Esa melodía me recordó a mi madre. Ella solía tocar algo parecido cuando yo era un niño. Escucharte tocar me hizo darme cuenta de lo que he perdido, de lo que he dejado atrás en mi vida, y quiero agradecerte por eso, porque aunque fue doloroso, también fue necesario». Esteban bajó la mirada por un momento y luego volvió a levantarla. «He pasado demasiado tiempo pensando que el poder y el dinero eran lo único que importaba, y creo que estaba equivocado». Hubo un momento de silencio entre ellos. Isabela no sabía qué decir, pero podía ver la sinceridad en los ojos de Esteban. Él no era el hombre arrogante y cruel que había conocido aquella noche. Algo en él había cambiado. «Señor Valenzuela, no sé qué decir», respondió finalmente.
Si mi música pudo tocarlo de alguna manera, entonces estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de tocarla. La música tiene el poder de conectarnos con nuestras emociones, con nuestro pasado, y creo que eso es lo más hermoso de todo. Esteban asintió, conmovido por las palabras de Isabela. Por eso estoy aquí, Isabela. Quiero ayudarte, no solo porque admiro tu talento, sino porque creo que tú puedes lograr lo que yo nunca me permití hacer. Quiero apoyar a jóvenes talentos como tú, y si tú me lo permites, me gustaría comenzar por ti. Isabela sintió un nudo en la garganta. No esperaba esto, no de alguien como Esteban, pero tal vez, después de todo, todos merecían una segunda oportunidad, incluso alguien como él. Gracias, señor Valenzuela. Aprecio mucho su oferta, y creo que, con apoyo como el suyo, muchos otros jóvenes podrán cumplir sus sueños también. Después de aquella inesperada conversación con Esteban, Isabela se sintió más inspirada que nunca. No solo había recibido el apoyo de su familia y el maestro Rodrigo, sino que ahora también contaba con el respaldo de Esteban Valenzuela, el hombre que antes había intentado humillarla y que ahora quería ayudarla. Esto le daba una sensación de validación que no había sentido antes, como si, finalmente, estuviera en el camino correcto. Los ensayos con la orquesta se intensificaron a medida que se acercaba la fecha del gran debut. Isabela se encontraba todos los días en el conservatorio, practicando incansablemente, y a menudo se quedaba después de los ensayos oficiales para trabajar más en las piezas que le habían asignado. Rodrigo siempre estaba allí para guiarla, corrigiendo sus errores y empujándola a ser mejor. La exigencia era alta, pero Isabela estaba más que dispuesta a poner todo su esfuerzo. Durante uno de los ensayos, Rodrigo detuvo la orquesta en medio de una pieza y señaló a Isabela. «Isabela, necesitas tocar con más confianza. La técnica la tienes, pero quiero sentir más pasión en tu interpretación», dijo él, con una mirada firme pero alentadora. Isabela asintió, tomando aire profundamente. Sabía que lo que Rodrigo decía era cierto. Había estado tan concentrada en hacerlo todo de forma correcta que se había olvidado del poder de la emoción en la música. Cerró los ojos y, esta vez, tocó sin pensar tanto en cada nota, dejando que la melodía fluyera desde su corazón. Cuando terminó, Rodrigo sonrió y asintió con aprobación. «Así es. Eso es lo que queremos escuchar, Isabela. Sigue así». Isabela sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Cada pequeño progreso era un paso más hacia el sueño que había tenido desde niña. Sabía que su debut con la orquesta no solo era una oportunidad para mostrar su talento, sino también una forma de agradecer a todas las personas que habían creído en ella, desde su abuelo hasta su familia y sus nuevos mentores. Mientras los días avanzaban, Isabela también comenzó a notar una conexión más cercana con los otros miembros de la orquesta. Al principio, muchos de ellos la habían visto con cierta reserva, como si dudaran de que una joven sin formación académica en música pudiera estar a su nivel. Pero con el tiempo, su dedicación y talento les ganaron el respeto, y algunos incluso comenzaron a buscarla para practicar juntos o darle consejos. Uno de esos compañeros era Julia, una violinista que había estado en la orquesta por varios años. Julia se acercó a Isabela un día después de un ensayo particularmente difícil y le ofreció un poco de agua mientras se sentaban juntas en el borde del escenario. «Debo admitir, Isabela, que al principio no estaba segura de que pudieras mantener el ritmo de esta orquesta», dijo Julia con una sonrisa amistosa. «Pero me equivoqué. Tienes un talento increíble y lo mejor es que no te das por vencida». Isabela le devolvió la sonrisa, agradecida por el apoyo. «Gracias, Julia. Ha sido difícil, pero cada día aquí me siento más segura de que este es mi lugar. A veces siento que no estoy a la altura, pero trato de dar lo mejor de mí en cada ensayo». Julia asintió y le dio un pequeño empujón amistoso en el hombro. «Esa es la actitud correcta. Todos pasamos por eso al principio. Lo importante es que no dejes de luchar. Y si necesitas ayuda, aquí estoy. Somos una orquesta, y eso significa que somos un equipo».
Isabela se sintió conmovida por el gesto de Julia. Había llegado allí sintiéndose sola y fuera de lugar, pero poco a poco estaba encontrando su lugar, no solo como músico, sino también como parte de una comunidad que compartía su pasión. A medida que se acercaba la fecha del debut, también se intensificaron los desafíos. Isabela debía balancear sus ensayos con las responsabilidades en casa. Aunque había reducido sus horas en el restaurante, todavía ayudaba con las tareas del hogar y, de vez en cuando, tomaba algún turno extra para contribuir con los gastos familiares. Era un equilibrio difícil, pero su madre y su padre siempre estaban allí para recordarle que su enfoque debía estar en la música. Un día, mientras practicaba en casa, su padre entró en la habitación y la observó en silencio por un momento. Manuel siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero su apoyo hacia Isabela era constante y silencioso. Después de escucharla tocar una pieza particularmente complicada, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Sabes, hija, cuando tu abuelo me hablaba de su sueño de ser músico, yo nunca entendí del todo por qué era tan importante para él. Pero ahora, al verte a ti, comprendo. La música es parte de ti. Y me hace tan feliz ver cómo estás cumpliendo lo que él siempre deseó para ti», dijo Manuel, con la voz llena de emoción. Isabela sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Su padre no solía expresar sus sentimientos de esa manera, y escuchar esas palabras significaba mucho para ella. «Gracias, papá. No estaría aquí sin ustedes. Todo lo que hago es por nuestro sueño, por lo que el abuelo siempre quiso que alcanzara». Manuel asintió y, con un gesto tierno, le revolvió el cabello antes de salir de la habitación. «Estamos orgullosos de ti, Isabela. Nunca lo olvides». Finalmente, llegó el día del gran debut. El teatro de la ciudad estaba lleno de luces y personas que se movían con elegancia por los pasillos. Isabela, detrás del telón, podía escuchar el murmullo de la audiencia mientras se acomodaban en sus asientos. Su corazón latía rápidamente, y aunque el nerviosismo la invadía, también había una emoción profunda que la mantenía firme. Sabía que este era el momento por el que había trabajado tanto. Julia se acercó a ella y le dio una sonrisa tranquilizadora. «Estamos listas, Isa. Vas a hacerlo increíble». Isabela asintió y tomó aire profundamente. Miró el violín que sostenía y cerró los ojos por un momento, recordando todas las noches de práctica, las lágrimas, los sacrificios y el amor por la música que siempre había sido su guía. Sabía que no estaba sola. Sentía el apoyo de su familia, de sus compañeros y hasta de Esteban, quien ahora era una especie de aliado inesperado. Cuando las luces del teatro se apagaron y la orquesta comenzó a prepararse, Isabela sintió cómo el miedo se transformaba en una energía pura. Sabía que estaba lista. Y cuando el telón se abrió y los primeros aplausos llenaron el teatro, Isabela se colocó el violín bajo la barbilla y dejó que la música hablara por ella, una vez más. El telón se abrió y las luces del teatro iluminaron la gran sala, mostrando un mar de rostros que observaban expectantes. Isabela se colocó el violín bajo la barbilla, con el corazón palpitando tan fuerte que casi podía oírlo por encima del murmullo del público. A su alrededor, los otros músicos de la orquesta se preparaban, y ella pudo ver a Rodrigo, su mentor, dándole una mirada de confianza y apoyo desde el podio. Él asintió suavemente, y ella supo que todo iba a estar bien. Las primeras notas resonaron en el teatro, y de inmediato Isabela sintió cómo toda la tensión se disipaba, reemplazada por una sensación de paz. La música fluía de su violín con una suavidad y precisión que solo era posible gracias a todas las horas de práctica, todos los sacrificios que había hecho. Esta era su oportunidad de compartir su historia, su pasión, con el mundo, y nada más importaba en ese momento. Mientras tocaba, sus ojos se movieron sobre la audiencia, y allí, en una de las primeras filas, vio una figura que la sorprendió: Esteban Valenzuela. Estaba sentado solo, con una expresión seria, pero sus ojos estaban completamente enfocados en ella, como si no quisiera perderse ni una sola nota. Isabela sintió una punzada de emoción al verlo allí. Sabía que Esteban había cambiado, que el hombre arrogante que había intentado humillarla había dado paso a alguien más vulnerable.
alguien que estaba dispuesto a buscar la redención. La música llenó el teatro, y mientras tocaba, Isabela pudo ver cómo las emociones cambiaban en los rostros de los espectadores. Algunos cerraban los ojos, absortos en la melodía, mientras otros sonreían, visiblemente conmovidos. Para Isabela, esto era todo lo que había deseado: compartir la belleza de la música y conectar con las personas de una manera que las palabras nunca podrían lograr. La pieza llegó a su fin, y el teatro se sumió en un profundo silencio por un breve instante, antes de que los aplausos comenzaran a llenar el espacio. Primero tímidos, luego más fuertes, hasta convertirse en una ovación de pie. Isabela abrió los ojos, miró al público, y sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Había logrado lo que tanto soñó. En ese escenario no era solo una mesera, no era solo una joven con un sueño, era una artista, y eso significaba todo para ella. Rodrigo se giró hacia ella y asintió, con una sonrisa de orgullo. Isabela se inclinó ligeramente hacia el público, agradecida por el reconocimiento. Los aplausos continuaron, y de repente vio que Esteban también se levantaba de su asiento, aplaudiendo. La emoción que la invadió en ese momento fue abrumadora. No solo había alcanzado un sueño, sino que también había tocado el corazón de alguien que parecía impenetrable. Después de la presentación, los músicos se reunieron en el vestíbulo del teatro, donde los invitados podían acercarse y felicitarlos. Había una atmósfera de celebración, con risas y sonrisas por todas partes. Julia se acercó a Isabela y la abrazó con fuerza. «Lo hiciste increíble, Isa. Sabía que lo harías, pero aún así me dejaste sin palabras», dijo, emocionada. Isabela sonrió, aún recuperándose de toda la energía que había sentido en el escenario. «Gracias, Julia. Fue como un sueño hecho realidad. No sé cómo describirlo». Julia se rió y asintió. «No tienes que describirlo. Solo vive el momento. Te lo mereces». Mientras conversaban, Isabela vio a Esteban acercarse. Él parecía fuera de lugar entre tanta gente celebrando, pero su mirada estaba fija en ella. Isabela se apartó de Julia y caminó hacia él, sintiendo una mezcla de curiosidad y gratitud. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Esteban le sonrió, una sonrisa genuina que Isabela no había visto en él antes. «Isabela, fue una interpretación maravillosa», dijo, su voz llena de sinceridad. «Estoy muy orgulloso de lo que has logrado. Sabía que tenías talento, pero lo que vi esta noche fue mucho más que eso. Fue conmovedor». Isabela sintió cómo el nudo en su garganta regresaba. Las palabras de Esteban significaban mucho para ella, especialmente viniendo de alguien que había cambiado tanto. «Gracias, señor Valenzuela. Aprecio mucho que haya venido esta noche». Hizo una pausa y luego agregó: «Y también quiero agradecerle por su apoyo. Sé que ha sido un camino difícil, pero estoy feliz de ver que las cosas están cambiando para usted también». Esteban asintió mirando al suelo por un momento antes de volver a mirarla. «Tienes razón. Ha sido un camino difícil, pero ver lo que has logrado me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. Durante mucho tiempo pensé que el éxito se medía en dinero y poder, pero ahora sé que estaba equivocado. El verdadero éxito es hacer lo que amas y compartirlo con los demás». Hubo un momento de silencio entre ellos, y luego Esteban continuó: «He decidido que quiero hacer algo más con mi vida. He empezado a financiar programas de música para jóvenes en comunidades necesitadas. Quiero darles a otros la oportunidad que tú tuviste, para que el talento no se desperdicie solo porque las circunstancias no son las adecuadas». Isabela quedó sorprendida por sus palabras. Ver a Esteban comprometido a apoyar a otros de la misma manera en que él había decidido apoyarla era un cambio que no hubiera imaginado cuando lo conoció. Se sintió conmovida por el esfuerzo que él estaba haciendo para cambiar su vida y redimirse. «Eso es increíble, señor Valenzuela. Estoy segura de que muchas personas se beneficiarán de su ayuda. La música tiene el poder de cambiar vidas, y creo que está haciendo lo correcto», dijo Isabela sonriendo. Esteban asintió, y su expresión se suavizó. «Espero que así sea, Isabela.
y espero que sigas alcanzando todos los sueños que tienes. Esta noche ha sido solo el comienzo para ti. Isabela sintió una oleada de gratitud hacia él. Había sido una noche llena de emociones, de logros y de cambios profundos, tanto para ella como para Esteban. Miró alrededor del vestíbulo, viendo a su familia acercarse con orgullo en sus rostros. Sus padres estaban allí, junto a Marta y algunos de los compañeros de la orquesta, todos ellos celebrando su éxito. Isabela se volvió hacia Esteban una vez más. Gracias por estar aquí. Su presencia significó mucho para mí. Y estoy segura de que este es solo el comienzo para todos nosotros, de algo mucho más grande y significativo. Esteban sonrió, y en sus ojos, Isabela vio la promesa de un nuevo comienzo, uno lleno de propósito y esperanza. Estaba claro que, para ambos, esa noche había sido un punto de inflexión, una puerta hacia un futuro mejor. Mientras las risas y los aplausos seguían llenando el vestíbulo, Isabela supo que, al final, la música había cumplido su propósito, había conectado corazones, había sanado heridas y había cambiado vidas para siempre. Después de la noche del gran debut, la vida de Isabela comenzó a moverse a un ritmo acelerado. Las semanas siguientes estuvieron llenas de entrevistas, más ensayos y una serie de compromisos que nunca había imaginado tener. Ahora, su rostro aparecía en periódicos locales y en programas de televisión, y el reconocimiento llegaba a cada rincón de la ciudad. La humildad y la pasión con la que tocaba habían conmovido a muchos, convirtiéndola en una figura inspiradora para quienes la conocían. Esteban, por su parte, había tomado en serio la promesa de apoyar el talento joven. Había comenzado a trabajar con varias fundaciones para financiar programas musicales en barrios desfavorecidos, convencido de que la música podía abrir puertas y cambiar vidas, tal como había hecho con Isabela. Pero había algo más que lo seguía perturbando. La conexión que sentía con la melodía que Isabela había tocado aquella primera noche, una conexión que iba más allá de lo que podía explicar. Un día, mientras revisaba antiguos álbumes familiares en busca de respuestas, Esteban encontró una foto que lo dejó perplejo. Era una imagen en blanco y negro de su madre, tocando el piano, con una partitura visible a un lado. Se acercó más, tratando de ver con detalle la hoja de música que estaba sobre el piano, y allí estaba, la misma melodía que Isabela había tocado. La partitura, amarillenta y desgastada por el tiempo, llevaba el título Melodía para Esteban, con una pequeña nota al pie que decía: «Para mi querido hijo, con todo mi amor». Esteban sintió un nudo formarse en su garganta al leer esas palabras. Su madre había compuesto esa melodía para él, y ahora, de alguna manera, Isabela la había traído de vuelta. Era como si el espíritu de su madre hubiera estado presente en esa sala, hablando a través de Isabela, recordándole todo lo que había olvidado y todo lo que había perdido. Con lágrimas en los ojos, supo que necesitaba hablar con Isabela, no solo para compartir lo que había descubierto, sino para cerrar un círculo que había permanecido abierto durante toda su vida. Días después, Esteban se puso en contacto con Isabela y le pidió reunirse con ella en un pequeño café. Isabela, sorprendida por la petición, aceptó sin dudarlo. Había algo en la forma en que Esteban había cambiado que la hacía sentir curiosidad por sus intenciones. Además, la conversación que habían tenido tras el debut la había dejado con la sensación de que él tenía algo más que decirle. El café era acogedor y tranquilo, un lugar donde los clientes solían ir a leer o a relajarse con una taza de café caliente. Isabela llegó primero y se sentó junto a una ventana, observando a la gente pasar mientras esperaba a Esteban. Cuando él llegó, llevaba consigo un sobre viejo y desgastado, y se veía más serio de lo habitual. «Gracias por venir, Isabela», dijo, tomando asiento frente a ella. «Sé que tu agenda ha estado muy ocupada últimamente, así que agradezco que hayas hecho tiempo para verme». Isabela sonrió con amabilidad. «No hay problema, señor Valenzuela. Usted me ha apoyado mucho, así que estoy feliz de estar aquí. ¿Qué quería hablar conmigo?» Esteban respiró profundamente, sacando el sobre y colocándolo sobre la mesa. «Hay algo que he descubierto recientemente.
Algo que creo que tiene que ver contigo y con esa melodía que tocaste la primera vez. Quiero que veas esto. Sacó la vieja foto de su madre tocando el piano y se la entregó a Isabela. Ella la tomó con cuidado, observando la imagen. Era una fotografía hermosa, llena de historia y nostalgia. Pero lo que llamó su atención fue la partitura al lado del piano, la misma melodía que había tocado aquella noche en el evento. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miró a Esteban, esperando una explicación. «Mi madre compuso esa melodía para mí», dijo Esteban, su voz baja y llena de emoción. «Nunca pensé que la escucharía de nuevo. Cuando tú la tocaste, fue como si ella estuviera allí, tratando de decirme algo. No sé cómo la conociste, ni cómo llegó a ti, pero me hizo sentir algo que no había sentido en años». Isabela miró la foto y luego a Esteban. Había algo mágico en lo que él estaba diciendo, algo que la conectaba con un pasado que no era suyo, pero que ahora se sentía como parte de ella. «No puedo explicarlo, señor Valenzuela. Esa melodía me la enseñó mi abuelo cuando era pequeña. Siempre me dijo que era especial, pero nunca supe de dónde venía. Tal vez estaba destinada a encontrarla y tocarla para usted». Esteban asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. Por primera vez, parecía estar en paz con algo que lo había atormentado durante mucho tiempo. «He pasado mi vida construyendo muros alrededor de mí, tratando de mantenerme fuerte y distante de las emociones que me hacían sentir vulnerable. Pero cuando te vi tocar, cuando escuché esa melodía, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Mi madre siempre quiso que fuera feliz, que encontrara belleza en las cosas simples de la vida, y creo que ella quería que yo recordara eso a través de ti». Isabela sintió una profunda empatía hacia Esteban en ese momento. Entendió que, a veces, el dolor podía endurecer a las personas y alejarlas de quienes realmente eran, y a través de la música habían encontrado una manera de conectar, de sanar. «Me alegra saber que la música de su madre pudo llegar hasta usted, de alguna manera», dijo Isabela sonriendo. «Creo que ella estaría orgullosa de lo que está haciendo ahora, ayudando a otros a encontrar su propio camino». Esteban sonrió por primera vez desde que llegaron al café, y había algo en esa sonrisa que hablaba de alivio, de esperanza. «Eso espero, Isabela. He hecho muchas cosas mal en mi vida, pero estoy intentando cambiar. Y si puedo ayudar a que otros encuentren lo que tú has encontrado, entonces siento que todo este viaje habrá valido la pena». El silencio que siguió fue profundo y lleno de entendimiento. Ambos sabían que habían llegado a un punto de inflexión, no solo en su relación, sino en sus propias vidas. Isabela había transformado el dolor de Esteban en algo bello, y Esteban había encontrado una razón para ser mejor, para conectarse con su madre de una manera que nunca creyó posible. «Gracias, Esteban», dijo Isabela finalmente con sinceridad, «por todo. Sé que no ha sido fácil, pero ha hecho más por mí y por muchas otras personas de lo que podría imaginar». Esteban asintió, y al mirar a Isabela, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Después de la conversación en el café, Isabela sintió que algo en su vida había cambiado para siempre. Las palabras de Esteban resonaban en su mente, y la conexión inesperada con el pasado de él le había dado a su música un nuevo propósito. Ya no era solo la pasión de su abuelo que ella continuaba, ahora sentía que estaba llevando también el legado de una madre amorosa que, a través de su melodía, había querido dejar un mensaje de esperanza. La noticia del éxito de Isabela y la transformación de Esteban también llegó a los medios. Se convirtió en una historia que inspiró a muchos. La joven violinista que conquistó los escenarios internacionales después de ser humillada, y el empresario que había decidido cambiar el rumbo de su vida para ayudar a otros. Juntos, de alguna manera, habían demostrado que la redención y la superación siempre eran posibles. Unos meses después, Isabela se preparaba para una presentación muy especial. Esteban, fiel a su promesa de apoyar el talento joven, había organizado un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a financiar programas de música en comunidades necesitadas.
La velada sería en un gran auditorio de la ciudad, y los ingresos del evento se destinarían a la construcción de una escuela de música en uno de los barrios más desfavorecidos. Isabela era la invitada especial y, por supuesto, aceptó participar sin dudar. El día del concierto, el auditorio estaba lleno. Las familias, los músicos y muchos jóvenes con grandes sueños se reunieron para escuchar y ser parte de algo significativo. Entre los asistentes estaban los padres de Isabela, Ana y Manuel, sentados en primera fila con un orgullo indescriptible reflejado en sus rostros. También estaba Marta, la amiga que había sido su apoyo incondicional durante los días en el restaurante, y Julia, la compañera de la orquesta que se había convertido en una de sus amigas más cercanas. Esteban se encontraba en el escenario, preparado para dar unas palabras antes de que comenzara la presentación. Cuando el público se calmó, él se acercó al micrófono, tomando aire antes de hablar. «Buenas noches a todos», dijo, su voz clara resonando en el auditorio. «Gracias por estar aquí esta noche, por ser parte de algo tan especial. Este concierto no solo celebra la música, sino también la oportunidad que todos merecemos de soñar, de creer en nosotros mismos, sin importar de dónde vengamos o los obstáculos que encontremos en el camino». Esteban hizo una pausa y miró hacia Isabela, que esperaba entre bastidores, lista para salir al escenario. «Esta noche quiero compartir con ustedes una historia, la historia de una joven que, con su música, cambió mi vida. Isabela me enseñó que el verdadero poder no está en el dinero ni en las influencias, sino en la capacidad de conectar con el corazón de las personas, de traer esperanza incluso en los momentos más oscuros». El público guardaba silencio, completamente absorto en las palabras de Esteban. «Por eso, este concierto es solo el comienzo de algo más grande», continuó. «Los fondos recaudados se destinarán a la construcción de una escuela de música, para que más jóvenes como Isabela puedan tener la oportunidad de explorar su talento y encontrar en la música una forma de expresión, un refugio. Todos ustedes están siendo parte de esta misión, y por eso les doy las gracias de todo corazón». El auditorio estalló en aplausos, y Esteban se apartó del micrófono, asintiendo en dirección a Isabela para darle la señal de que era su turno. Ella respiró profundamente y salió al escenario, con el violín en sus manos y una sonrisa tranquila en el rostro. El público se volvió hacia ella, y los aplausos se intensificaron al verla aparecer. Isabela se colocó en el centro del escenario y se tomó un momento para observar a la audiencia. Vio a sus padres, a Marta, a Julia y a Esteban, todos allí para apoyarla. Luego cerró los ojos, llevando el violín a su posición, y comenzó a tocar. Las notas resonaron en el auditorio con una profundidad y una claridad que conmovieron a todos los presentes. La melodía que había elegido era la misma que había tocado aquella noche en el evento de Esteban, la misma que había conectado sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Esta vez, sin embargo, Isabela tocaba con una seguridad y una pasión renovadas, sabiendo que estaba tocando no solo para el público, sino también para aquellos que necesitaban escuchar la esperanza que esa música representaba. Mientras tocaba, pudo ver las expresiones en los rostros de la audiencia. Algunos estaban visiblemente emocionados, otros simplemente cerraban los ojos y dejaban que la música los envolviera. Y allí, en primera fila, Esteban escuchaba atentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. Para él, esa melodía era un lazo con su madre, un recordatorio de todo lo que había sido y de todo lo que aún podía ser. Cuando la última nota se desvaneció, el auditorio quedó en un silencio profundo. Luego, de manera lenta pero constante, comenzaron los aplausos, hasta convertirse en una ovación que llenó cada rincón del lugar. Isabela abrió los ojos y miró al público, su corazón hinchado de gratitud y emoción. Se inclinó ligeramente, aceptando el aplauso, y luego miró hacia Esteban, quien también se levantaba para aplaudirla, con la misma expresión de orgullo que había visto en su madre y su padre. Al finalizar la noche, Esteban se acercó a Isabela cuando ella bajó del escenario. Su sonrisa era cálida,
y sus ojos reflejaban la emoción que sentía. Fue hermoso, Isabela. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho, no solo por mí, sino por todos los que estamos aquí esta noche. Isabela le devolvió la sonrisa, conmovida. Gracias a usted, Esteban, por darme la oportunidad de ser parte de esto, por creer en mí cuando lo necesitaba y por haber decidido cambiar. Esteban asintió y extendió una mano hacia ella. Este es solo el comienzo, Isabela. Juntos podemos hacer muchas más cosas. Y quiero seguir apoyándote en cada paso del camino. Isabela tomó su mano, sellando un pacto que iba más allá de la música. Era un compromiso con el futuro, con la idea de que la esperanza y la redención eran posibles para todos, sin importar de dónde vinieran. Mientras las luces del auditorio se apagaban y la gente comenzaba a retirarse, Isabela sintió una profunda paz. Había llegado lejos, mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Pero este no era el final. Era solo el comienzo de una nueva etapa. Y sabía, sin lugar a dudas, que seguiría llevando la música a donde quiera que fuera, no solo como un sueño personal, sino como una forma de cambiar vidas, de inspirar y de sanar, tal como había hecho con Esteban y con ella misma. Con el apoyo de quienes la amaban y con la fuerza de la música guiándola, Isabela se preparó para los nuevos desafíos que vendrían, sabiendo que su viaje apenas había comenzado.